En este contexto, la encuesta de población activa, la EPA, señala que la tasa de desempleo ha aumentado hasta el 12,67%, un dato que el Ministerio de Trabajo justifica señalando que hay un incremento en la población activa y, por tanto, hay un total de 23,5 millones de personas que actualmente buscan un empleo. Con este dato sobre la mesa hemos invitado a Belén Arán, experta en recursos humanos, para que comparta con nosotros sus consejos para tener éxito en el proceso de selección y poder así conseguir un puesto de trabajo. Bienvenida, Belén. ¿Cómo estás? Muy bien. La primera pregunta que te quería hacer es ¿en qué nos hemos de fijar cuando nos inscribimos a una oferta de empleo? Bueno, yo empezaría comentando que cuando tú inicias un proceso de selección le tienes que dedicar tiempo, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a que es todo como muy rápido, muy inmediato, pero cuando ves una oferta que te puede interesar, tienes que parar, revisar bien que cumples con los requisitos y si es así, pues adelante, ¿no? Aplicamos, pero tenemos que pensar que las empresas recibimos muchos currículums, entonces tienes que intentar que desde el primer momento el tuyo, tu candidatura, destaque, ¿no? sobre el resto. Entonces siempre pues, el currículum tiene que estar actualizado y puedes ir un paso más allá, por ejemplo, buscar la empresa, mandar el currículum por su web, una carta de presentación, siempre intentando destacar desde el primer contacto con la empresa. Y cuando recibes un currículum, ¿qué es lo que tú dirías? Por esto ya estás descartado. Bueno, yo en esta primera fase pues diría que, bueno, que no hay que tomárselo nunca a nivel personal, ¿no? Ahora ya los portales de empleo, que es donde se suele aplicar a las ofertas de las empresas, estos portales de empleo ya aplican algoritmos que lo que hacen es cogen la oferta que está publicada, miran de esa oferta qué palabras clave son las necesarias, ¿no? Los requisitos, y rastrean qué currículums hay en el portal que pueden cumplir con la oferta. Por ejemplo, si en la oferta pone Excel, vehículo e inglés, por ejemplo, tu currículum debe de llevar esas palabras para que al entrevistador le llegue más fácilmente. Entonces, bueno, pues ante esta primera aplicación en el portal tú tienes que ver qué se solicita e intentar que tu currículum cumpla con esos criterios, porque así le va a llegar antes al entrevistador. Si no llega, puede ser que tú en tu currículum no tengas esto. No porque no lo cumplas, sino porque simplemente no lo has actualizado. Entonces hay que saber que hay que tenerlo bien actualizado. ¿Y es posible que nosotros tengamos unas habilidades que se parezcan a las habilidades que se piden desde la empresa, pero aún así no nos cojan? Sí, justo por este motivo, ¿no? Si tú esas habilidades consideras que las tienes, ¿no? Pero en tu currículum no están bien reflejadas, posiblemente la empresa no te llame. Por eso el currículum hay que dedicarle tiempo, tenerlo actualizado y ajustarlo según la vacante a la que tú te estás inscribiendo. ¿Cómo definirías tú lo que es un buen currículum? Un buen currículum, pues bueno, tiene que ser en principio sencillo, pero tiene que estar, bueno, pues muy bien estructurado, tiene que contener toda la parte formativa, toda la trayectoria, sobre todo a nivel de estructura, ¿no? Que sea fácil de leer para que al entrevistador no le cueste trabajo dedicarle unos minutos, que en este primer filtro es lo que se necesita. ¿Y qué debemos evitar cuando postulamos para una vacante? ¿Qué debemos evitar? Bueno, pues según la fase en la que estamos, se deben evitar muchas cosas, ¿no? Pero pienso que lo que ya echa para atrás al entrevistador es notar que esa persona no está 100% interesada en la oferta. Mostrar, bueno, pues falta de disponibilidad para el proceso o una falta de actitud, ¿no? Ganas. Y cuando la persona que envía el currículum pasa de fase y llega, por ejemplo, a la entrevista presencial, ¿cuáles dirías que son los requisitos o los consejos que debería tener en cuenta esa persona? Pues, a ver, pienso que si
si tú ya has llegado al nivel de entrevista presencial, es porque ya has pasado muchos filtros, ¿no? El filtro del portal de empleo, el filtro telefónico, que no lo hemos mencionado, pero también es muy importante. Entonces, cuando tú llegas a la entrevista, es un momento importante donde el entrevistador posiblemente ya tome decisiones y entonces tienes que ir bien preparado. Tienes que repasar la oferta de empleo y saber bien qué es lo que te van a pedir, ¿no? Qué requisitos piden y pensar tú en cuál será tu discurso para explicar lo que tú aportas en función de estos requisitos. Las empresas también nos gusta que cuando una persona se sienta con nosotros sepa, conozca un poco la empresa, ¿no? Oh, ¿conoces la empresa? Ah, pues sí, he visto vuestra web. Es decir, el interés hay que transmitirlo siempre en todo el proceso de selección. Ir con el discurso preparado es un básico, ¿no? Saber qué aporto, si me piden Excel, pues yo voy a explicar tal, es decir, preparar esto, pero en la entrevista personal considero que lo más importante, después de muchas entrevistas, las personas que destacan realmente son las que saben explicar su trayectoria o su vida profesional siempre desde un punto de vista positivo, ¿no? Sabiendo pues qué he aprendido en cada trabajo, sabiendo qué me ha aportado cada cambio de trabajo, ¿no? Confiando en mi potencial. Las personas que saben hablar de su vida profesional desde una perspectiva positiva, esas personas en entrevista llaman la atención. Y ahora damos un paso atrás en el proceso de selección, que comentabas el tema de la llamada telefónica. ¿Sí? ¿En qué consiste esta fase y por qué es tan importante? Bueno, porque es importante porque es como el primer filtro personal, ¿no? El primer contacto personal que tienes con la empresa. Entonces, es importante que atiendas bien esta llamada. Entonces, si la empresa te puede llamar en cualquier momento, si tú no estás preparado para atender como se debe esa llamada, pues lo mejor que podemos hacer es decir, mira, te tomo nota, cojo tu nombre, tu teléfono y yo te llamaré en unos minutos o esta tarde. En esta primera llamada lo que hay que transmitir es que estás interesado en el proceso, ¿no? Saber de lo que te están hablando y, oye, pues si cuenta conmigo que quiero saber más. ¿Y qué le dirías a una persona, por ejemplo, que, pongamos el caso, ha acabado ahora los estudios, no ha trabajado nunca, no tiene experiencia y quiere empezar a trabajar? ¿Qué hacemos en ese caso si no tenemos experiencia? En ese caso, lo más importante es la actitud de querer aprender. Entonces, eso se transmite con un currículum, se transmite con una carta de presentación, con una llamada a la empresa. Una persona que está buscando su primer empleo puede aportar muchas cosas. Si tiene formación, pues mira, yo he aprendido esto, o durante la universidad pues trabajé en equipo, es decir, esa persona tiene unas capacidades personales que puede aportar y a cualquier empresa le puede interesar. Entonces, siempre es importante ser muy proactivos. Tú acabas de estudiar, ¿en qué empresas te interesa trabajar? Pues contacta con ellos a través de la web, de LinkedIn, puedes ir directamente a la empresa, dejar el currículum, una carta de presentación y esta proactividad y estas ganas de hacer ya llama la atención. Entonces puede suplir, ¿no?, la experiencia. Hablabas del trabajo en equipo. ¿Es un requisito a destacar o importante en un proceso de selección, el saber trabajar en equipo? Sí, porque aunque haya posiciones que son muy individualistas, ¿no?, o hay responsabilidades que empiezan y acaban en ti, en un puesto de trabajo, es importante siempre la coordinación entre departamentos, el encajar en un ambiente laboral, aunque al final trabajes solo, y las empresas cada vez valoran más este tipo de personalidades. Y ya por último te quería preguntar también, ¿qué le dirías ahora en este caso a una persona que busca empleo y no consigue entrar en ninguna empresa? Bueno, yo le diría, si es de por aquí, siempre puede consultar nuestras vacantes, o sea, nosotros tenemos las ofertas en nuestra web, pero más allá de eso también yo siempre he entendido la búsqueda de trabajo ya como un trabajo en sí. Hay que dedicarle tiempo, no hay que desesperar y volviendo también a ideas que hemos comentado ya, hay que ser muy proactivos, ¿no? Deberíamos empezar pensando qué nos gusta hacer,
qué queremos hacer, qué podemos aportar, es decir, un ejercicio primero de todo de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué aporto yo y qué quiero encontrar? Cuando eso lo tienes muy claro, pues bueno, vamos a ver qué te ofrece el mercado laboral, pero bueno, hay que confiar en el potencial, pero sobre todo ser proactivos, el dedicarle tiempo. Pues muchísimas gracias, Belén Arán. Con todos estos consejos nos quedamos y sobre todo con lo que comentabas del interés y de la importancia de la actitud.